revelado el increíble vínculo de amor que surgió tras ser abandonada embarazada bajo un árbol. María, con solo 24 años, estaba marcada por la dureza de la vida. Aquel hermoso pueblo mexicano que la había visto crecer se había convertido en una prisión de miradas y cuchicheos. La traición de su pareja, que la dejó sola y con un vientre prominente, había hecho que el aire se volviera espeso y la vergüenza la oprimía. Cada paso que daba parecía resonar en los oídos de los vecinos, que la señalaban y murmuraban: «Mira, la madre soltera». Pero dentro de ese mar de desdén, la esperanza brotaba en su interior. Creía con cada latido que la llegada de su bebé cambiaría no solo su vida, sino también el juicio que la rodeaba. Ese día, al atardecer, el sol tiñó de naranja el cielo, y María decidió refugiarse bajo el frondoso árbol de la plaza. Era su rincón secreto, el lugar donde escondía sus lágrimas y sus sueños. El árbol había sido testigo de tantas historias, risas y lágrimas, y allí, en su sombra, María se permitía soñar a futuro. En su corazón, un pequeño brote de amor germinaba, listo para florecer. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando Alejandro apareció. Él, con su familia adinerada y sus privilegios, parecía un ser de otro mundo. Al detenerse a preguntarle si necesitaba algo, su mirada se encontró con la de María, y una chispa encendió el aire entre ellos. «¿Qué hace una chica como tú sola en un lugar como este?», preguntó él, y algo dentro de ella se conmovió. Tenía mucho que contar, pero las palabras se enredaban en el nudo de su garganta. Con cada encuentro bajo el árbol, se fueron desnudando las almas. María compartía sus anhelos, sus temores, y Alejandro, a su vez, le narraba sobre su vida entre lujos y expectativas familiares. Lo que al principio parecía un simple acto de curiosidad se transformó en un lazo inquebrantable. Pero alrededor, los murmullos crecían. ¿Qué va a pensar su familia? No debería estar con ella, se decían los del pueblo, mientras los ojos de algunos denunciaban la amistad como un escándalo. Una tarde, el viento susurraba suave, y el sol se escondía detrás de las montañas, cuando María, en un arranque de valentía, se abrió como una flor. «Este árbol es más que un refugio, es mi historia», le confesó. Alejandro escuchaba, reflexionando sobre la valentía de aquella mujer que, a pesar de todo, seguía soñando con un futuro lleno de amor y compasión. Sin embargo, la presión social era una sombra oscura que se cernía sobre ellos, amenazando su conexión. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La familia de Alejandro no toleraría ese amor. El odio hacia lo diferente brotaba como un veneno. «Si te ven con ella, será el escándalo del pueblo», le advertían. María, con la carga en su pecho, sabía que su vida podría transformarse en un juego peligroso. Una tarde bajo el árbol, encontró una carta en la que Alejandro plasmaba sus promesas y sueños, pero un rostro conocido apareció de pronto. Su corazón se detuvo. Era el recordatorio de todos los sacrificios y secretos acumulados. Mientras la incertidumbre la envolvía, la pregunta se asomaba: ¿podrían desafiar el juicio social en nombre del amor que empezaba a florecer? Cuando el sol amaneció al día siguiente, María se sintió atrapada entre la certeza de su amor por Alejandro y el peso de las expectativas que la rodeaban. En su mente resonaba la voz de su madre, advirtiéndole sobre las decisiones que podían arruinar su vida. Sin embargo, aquel profundo sentimiento que había nace bajo el árbol crecía con cada latido de su corazón. ¿Sería suficiente el amor para desafiar todos los obstáculos? María sabía que no podía esconderse en la sombra del árbol para siempre. A medida que el tiempo avanzaba, la presión se hacía más palpable. La gente del pueblo no tardó en enterarse de los encuentros furtivos entre ella y Alejandro. ¿No ves que solo te utiliza?, le decían las vecinas, con miradas llenas de desdén.
Pero la complicidad crecía entre ella y el joven, y sus momentos juntos se llenaban de una conexión profunda que desafiaba los límites del miedo. Una tarde, mientras el mundo a su alrededor se llenaba de susurros, Alejandro decidió llevarla a conocer su hogar. Te prometo que no habrá más secretos entre nosotros, le aseguró, con los ojos brillantes. La idea la llenó de nervios, pero también de emoción. ¿Qué sucedería en aquel mundo de opulencia y tradición donde pertenecía su familia? Cada paso que daba hacia su casa le recordaba a las raíces de su propia vida, un contraste abismal que la hacía sentir pequeña. Al cruzar el umbral, el lujo la recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente se volvió tenso. Las miradas de los padres de Alejandro eran como dagas que atravesaban la identidad de María, y ella no podía ignorar la incomodidad que la rodeaba. Por favor, no hables de mí. Solo observa, le susurró Alejandro, tratando de protegerla de aquel mundo hostil. El encuentro en la elegante sala de su hogar fue breve. La madre de Alejandro, con su mirada penetrante, lo abordó de inmediato. ¿Quién es esta mujer?, preguntó, el tono de su voz gélido. Alejandro, con un rayo de determinación en sus ojos, respondió, es María, y estoy enamorado de ella. El silencio se convirtió en un eco denso que paralizó la respiración de ambos. Las reacciones de sus padres fueron como una tormenta. No podemos permitir que esto suceda, dijo su padre, su voz firme y sin espacio a la discusión. Para María fue un golpe en el estómago, un recordatorio de que, a pesar de su amor, el camino estaría lleno de espinas. Ella sabía que debían encontrar su propia verdad, pero también comprendía que podrían estar luchando contra un mundo que nunca aceptaría su amor. Al salir de la mansión, las lágrimas brotaron en los ojos de María. La libertad que había sentido al estar con Alejandro se desvanecía rápidamente, siendo reemplazada por la angustia. Mientras caminaban hacia el árbol que había sido testigo de sus promesas, ella se detuvo. No sé si esto funcionará, dijo con tristeza. ¿Podemos realmente luchar contra sus prejuicios? La mirada de Alejandro se volvió intensa. Si hay algo que hemos construido aquí, es más fuerte que cualquier opinión. Debemos intentar. Pero en su interior, María sabía que la lucha no era solo contra las opiniones externas, sino también contra los miedos que tenían sobre su futuro juntos. Mientras se abrazaban bajo el árbol, un susurro estalló en sus corazones. ¿Qué pasaría si, después de todo, su amor no fuera suficiente? ¿Sería el sacrificio inevitable para salvar sus corazones? Esa pregunta quedó en el aire. Justo cuando empezaron a dar el siguiente paso, un desconocido se acercó a ellos con una expresión de urgencia. Disculpen, necesito hablar con ustedes. La incertidumbre flotó en el espacio entre ellos, un nuevo giro del destino estaba a punto de revelarse. ¿Quién era aquel extraño y qué secretos traía consigo? María y Alejandro se miraron, sus corazones latiendo unos contra otros. El desconocido, con los ojos llenos de determinación, rompió el silencio. Soy Javier, un amigo de Alejandro. Hay cosas que deben saber. Su voz temblaba, como si llevara el peso de una verdad oculta que podría cambiarlo todo. ¿Qué es tan urgente?, preguntó Alejandro, con desconfianza. La reacción de su amigo le generaba inquietud. María, por su parte, sentía que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Acaso había aún más obstáculos en su camino? Tu madre, comenzó Javier, pero la mirada de Alejandro lo hizo detenerse. María pudo ver cómo sus puños se apretaban y su mandíbula se tensaba. Tal vez esa conversación no estaba pensada para ella. ¿Qué pasa con mi madre?, insistió. La ansiedad crecía y sentía que se le quebraban las esperanzas. Tu madre ha estado organizando un matrimonio distinto para ti. Las fechas se acercan y si no haces algo pronto, podrías perderte la oportunidad de luchar por lo que realmente sientes, reveló Javier, tratando de mantener la vista en Alejandro. La respiración de María se entrecortó. La idea de que Alejandro pudiera ser obligado a casarse con alguien que no amaba era desgarradora. Pero en su mente se instalaban mil dudas. ¿Sería capaz de enfrentarse a su familia y a sus propias emociones? Con cada palabra de Javier, un nuevo panorama se dibujaba ante ella. El amor siempre había sido desafiante,
pero ahora se convertía en un campo de batalla. Alejandro tomó la mano de María y la apretó. No puede ser. Mi familia no debería interferir en mi vida. Necesito hablar con ellas. Había una chispa de decisión en su voz. La imagen de su madre, con su mirada severa y su voz autoritaria, llenó su mente. Sin embargo, el fuego de su amor por María podía superar cualquier pesar. Debes hacerlo, pero no solo por ti. Hazlo por lo que sienten. Este amor es real, y no debería ser opacado por un matrimonio concertado, le dijo Javier, mirando tanto a él como a María. Se los prometo, hay una forma de salir de esto. María sintió que el destino les presentaba una oportunidad única, un camino que podría extraer el amor a la luz. Si luchamos juntos, ¿realmente podríamos cambiar las cosas? Preguntó, llena de esperanza pero también de miedo. No tengo todas las respuestas, pero sé que no podemos quedarnos de brazos cruzados, respondió Alejandro, mirándola con firmeza. Debo hablar con ellos, y si me lo permiten, quiero que estés a mi lado, María. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, el árbol que había atestiguado su amor parecía ofrecerle su bendición. María sintió como su corazón se llenaba de una cierta valentía. Siempre estaré contigo, Alejandro. Te lo prometo. El grupo se quedó en silencio por un momento, la intensidad de su decisión flotaba en el aire. Pero de repente, un grito rompió el instante. Alguien en el pueblo había visto a Alejandro y María juntos y lo estaba gritando a los cuatro vientos. La noticia del posible amor prohibido se extendía rapidísimo, y no solo por el pueblo, sino que empezaban a llegar ecos a las casas de los padres de Alejandro. Las miradas curiosas, las murmullos y las advertencias estaban cerca, y con cada paso que daban, la presión aumentaba. Debemos actuar ahora, dijo Javier, abruptamente. No tenemos tiempo que perder. La urgencia de su voz dio inicio a un nuevo capítulo en su historia. María y Alejandro se miraron, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Con el pulso acelerado y la determinación en sus corazones, decidieron enfrentarse a la adversidad. Mientras se adentraban en el pueblo, un nuevo descubrimiento les aguardaba, una revelación que podría cambiar no solo su amor, sino el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué misterios ocultos revelaría el pueblo, y cuál sería el precio de su amor que estaban dispuestos a pagar? La tarde en el pueblo estaba cargada de murmullos. María sintió como cada mirada que se posaba sobre ellos era un peso adicional que arrastraban en su camino. Sin embargo, la decisión de Alejandro de enfrentar a su familia parecía darles el empuje que necesitaban. ¿Dónde los encontramos?, preguntó María, tratando de mantener la calma. Están en casa, pero es posible que estén en la plaza para hablar de mí, respondió Alejandro, con un tono que combinaba confianza y desesperación. Javier asintió, sabiendo que cada minuto contaba. Comenzaron a caminar hacia la plaza, el sonido de sus pasos resonando en un silencio tenso. María sentía que su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar. La gente les miraba con curiosidad, susurros llenaban el aire y las miradas lastraban sus espaldas. El sol se está poniendo, murmuró Javier, como si al decirlo recordara la gravedad de su situación. Necesitamos que te escuchen, Alejandro. Tienes que ser claro sobre tus sentimientos. Ellos deben saber lo que hay en tu corazón. Mientras se acercaban, Alejandro se detuvo y, tomando la mano de María con fuerza, se giró hacia ella. Si me apoyas en esto, prometo que no me rendiré. No quiero perderte. María sintió una oleada de emoción. La seriedad en los ojos de Alejandro le hizo comprender que, a pesar del miedo, eran más fuertes juntos. Siempre estaré contigo. Siempre, respondió, sintiendo que cada palabra reforzaba su vínculo. Al llegar a la plaza, se encontraron con sus padres reunidos. La tensión era palpable. Las caras de su familia mostraban una mezcla de sorpresa y preocupación al verlos juntos. Señales de alarma se encendieron en sus miradas. Alejandro, ¿qué haces aquí?, preguntó su madre, con voz grave. Ella parecía un volcán a punto de erupcionar. Alejandro tragó saliva, el momento decisivo había llegado. Ana, necesito hablar contigo. Sobre mi futuro comenzó a decir, pero antes de que pudiera continuar, su padre lo interrumpió. Tú no sabes lo que es un futuro si no haces caso a la familia.
No se trata solo de mí, sino de quien realmente soy, respondió Alejandro, firme. He estado pensando en esto, y no puedo aceptar un matrimonio que no deseo. Quiero a María. El estallido de murmullos fue inmediato. Su madre palideció y su padre frunció el ceño. La reacción era predecible pero, a la vez, devastadora. María sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las palabras de Alejandro habían hecho temblar los cimientos sobre los que se construía su familia. Esa chica deshonra a nuestra familia, gritó su madre, sus ojos incendiados de rabia y dolor. Has olvidado lo que hemos hecho por ti. No puedes poner en peligro nuestro nombre por un capricho juvenil. No es un capricho, interrumpió Alejandro. Es amor. Un amor que no puedo ignorar. Y no es solo mi decisión, también es la de María. Su voz resonaba con una fuerza que la quietud del ambiente no podía ahogar. Marinó en la incredulidad de los rostros de sus padres. Javier dio un paso al frente, decidido, y habló. Ustedes no comprenden, pero el amor no se puede controlar. Es algo más grande que simplemente seguir tradiciones. María sintió que lo que antes parecía imposible, comenzaba a cobrar vida en su interior. La convicción de Alejandro, su amor, su lucha, comenzaron a abrir una puerta que había estado cerrada por años. No te atrevas a hablar de amor en este hogar, dijo su madre, la ira destilando en cada palabra. No podrás salirte con la tuya. Ese es el problema, mamá. Quiero tener la opción de elegir mi propio camino. Si no lo intentamos, viviré con remordimientos. Y no me voy a sentir culpable por eso, dijo Alejandro, mientras la mirada de su madre se convertía en un abismo de desesperación. Mientras las voces sobre ellos se elevaban, María sintió una agitación interna. ¿Acaso estaban luchando contra un destino inquebrantable? De repente, una figura apareció entre la multitud. Una mujer mayor, conocida por todos en el pueblo, con un rostro lleno de sabiduría y compasión. Su presencia silenció a la multitud y puso un breve alto a la tormenta. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, con un tono calmado que contrastaba con la tensión del momento. Todos se giraron hacia ella, y en un instante, el destino de María y Alejandro parecía estar sobre el filo de una navaja. Es momento de que la verdad se revele, antes de que alguien más la pague, dijo la mujer, y el silencio fue absoluto. ¿Qué verdad podría cambiarlo todo una vez más? La anciana, conocida por todos como la abuela Rosa, pasaba sus días tejiendo historias tanto como lana. Su sola presencia emanaba una tranquilidad que parecía detener el tiempo, y el pueblo se sentía más seguro en su compañía. A menudo, las palabras de la abuela eran vistas como verdades compartidas, narraciones de experiencias pasadas que susurraban a la memoria de todos. Alejandro, María, ven aquí, dijo la abuela Rosa, señalándolos con una mano temblorosa pero firme. Nadie se movió al principio, la tensión flotaba en el aire como una tormenta inminente. Sin embargo, la calidez en su voz era difícil de resistir, y poco a poco, los dos jóvenes se acercaron al centro de la plaza. Siempre he creído que el amor es como un río, comenzó la abuela, mientras las miradas de los padres de Alejandro se tornaban intrigadas. Río que a veces fluye serenamente, otras se desborda con fuerza. Pero siempre busca su camino. ¿Es esto lo que ustedes dos buscan? ¿Un camino juntos a pesar de la tormenta? Alejandro sintió un hueco en su estómago. Las palabras de la abuela resonaban en su corazón, pero la reacción de su familia lo mantenía encadenado al miedo. María observaba el rostro de Alejandro, buscando la luz que siempre brillaba en sus ojos, pero ahora había sombras que lo cubrían. ¿Qué verdad es la que necesitas revelar, abuela?, preguntó Javier, dando un paso adelante. ¿Acaso hay algo que aún no entendemos? La abuela Rosa sonrió con tristeza, como si por un momento las memorias del pasado la abrazaran. Todo lo que he visto en mi vida me ha enseñado que hay historias que deben ser contadas, verdades que deben ser compartidas. Alejandro, María, lo que ustedes enfrentan, sus corazones anhelantes de un amor verdadero, ha sido parte de esta familia antes. Las reacciones de los padres de Alejandro eran un caleidoscopio de emociones. Su madre, furiosa, miraba alternativamente a la abuela y a su hijo, mientras que su padre parecía sucumbir a un mar de dudas que hundía su postura.
Es posible que haya más en esta historia, continuó la abuela. Ana, tú sabes de lo que hablo. ¿Recuerdas aquella tarde en la que? Oh. La verdad que guardaste bajo llave por tanto tiempo. El amor que perdiste, que nunca debiste haber olvidado. Las palabras rebotaron en la plaza como una explosión. María observó cómo la expresión de la madre de Alejandro se transformaba de rabia a una profunda herida. Mamá, ¿qué está diciendo? Alejandro preguntó, sintiendo una punzada en el pecho, mientras la rabia de antes se desvanecía en confusión. La abuela Rosa miró a Ana, y en su mirada había una fusión de compasión y desafío. Es el momento de que sepas, querido. No solo tú, sino también tu familia. Tu madre, vivió una historia similar. Un amor que fue arrastrado por la corriente de las expectativas. Un amor que tuvo que dejar para proteger el nombre de la familia. Pero ahora, quizás, ha llegado el tiempo de romper ese ciclo, de crear valientes decisiones. Las palabras de la abuela calaron hondo, y el aire parecía cargarse de electricidad. Los murmullos entre la multitud crecieron, una mezcla de sorpresa y anticipación. Nadie se atrevía a romper el hechizo de la revelación. ¿Qué hiciste, madre? ¿De qué amor hablas?, preguntó Alejandro, aún sin poder procesar la magnitud de las palabras que escuchaba. Ana temblaba, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Comenzó, y la verdad parecía luchar dentro de ella. María sentía como el mundo a su alrededor se tambaleaba, cada nueva revelación era un eslabón más en la cadena que unía a sus destinos. La abuela Rosa observó el tumulto de emociones. Su voz, suave y firme, cortó el aire. A veces, el amor nos llama a activos heroicos. Enfrentar lo desconocido no es fácil, pero necesario. Y mientras la comunidad contenía la respiración, la figura de Ana comenzó a desmoronarse, preparándose para compartir el secreto que había mantenido oculto por tanto tiempo. Alejandro sintió el pulso de su corazón acelerarse. ¿Sería aquello la respuesta que todos estaban esperando? La plaza caía en un silencio profundo, aguardando esa revelación que podía cambiarlo todo. Me siento como un ave atrapada en su propia jaula, pero es hora de que salte, así como tú, mi hijo, murmuró Ana. La tensión se cortaba con un cuchillo, y el futuro parecía la promesa de un nuevo amanecer, o tal vez, el abismo de un descubrimiento doloroso. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué secretos se revelarían y cómo cambiarían el curso de sus vidas? Ana respiró hondo, cerrando los ojos un instante, como si cada palabra que iba a pronunciar representara un peso que había llevado por años. La plaza seguía envuelta en un silencio absoluto, y la única evidencia del mundo exterior era el susurro del viento entre los árboles. Antes de que tú nacieras, Alejandro, yo amé a un hombre que no era bien visto por nuestra familia, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Él era diferente, libre, un soñador. A menudo se sentaba bajo el gran roble de la plaza, el mismo donde tantas veces te he contado historias. María sintió que su corazón se encogía al imaginar a una joven Ana, soñando bajo la sombra del árbol. Era una imagen tan cercana y, a la vez, tan lejana. Era allí donde había comenzado todo, este amor que durante tanto tiempo había permanecido en la penumbra. Me enseñó a ver la vida a través de un prisma de colores, a sentir la música del mundo, continuó Ana, con una chispa de nostalgia filtrándose en sus palabras. Pero la presión de ser parte de una familia tradicional fue demasiado fuerte. Al final, hice lo que se esperaba de mí. Le dejé, me casé con tu padre, y lo perdí todo. Los murmullos comenzaron a resurgir entre la multitud. La verdad era como un torrente al que los aldeanos no podían escapar. Alejandro miró a su madre con los ojos entrecerrados, su mente intentando aferrar la nueva realidad que se desplegaba frente a él. El amor verdadero de su madre había sido sacrificado por la seguridad y la apariencia. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con ese amor?, preguntó Alejandro, su voz entrecortada por la confusión y el deseo de entender. Ana entrelazó sus manos, como si se aferrara a los hilos del pasado. Lo perdí. Fui a buscarlo una última vez, pero ya no estaba en la plaza. Se fue lejos, y yo, nunca supe de él. Solo sé que, años después, vi cómo su vida continuaba,
pero la mía se sumía en la rutina y la responsabilidad. El peso de la revelación cayó sobre los presentes como una lluvia inesperada. La abuela Rosa, aunque en su vejez, se mantuvo firme, una guardiana de todas las verdades que habían brotado y marchitado en la comunidad. A veces, el amor verdadero es como una llama, Ana, dijo la abuela, su voz envolvente como un manto. ¿Cómo puedes vivir con su recuerdo si no lo dejas ir? Deberías haberlo abrazado. Es hora de que algo de esa luz vuelva a entrar en tu vida. Ana abrió los ojos y miró a todos. Pero, y aunque haya sido doloroso, he encontrado amor en otras formas. Alejandro, tú y tu padre son mi sol. Nunca quise causarles dolor a ustedes. María, sintiendo la tensión suspenderse, dio un paso al frente. Pero, Ana, ¿por qué esperar más? Si construiste una vida, ¿acaso no es posible que también construyas un futuro? ¿No queremos todos vivir sin miedos? Este ciclo que mencionó la abuela, ¿por qué no romperlo? La comunidad empezó a murmurar de nuevo, un roce de esperanza marcando la atmósfera. Javier miró a Ana, ansioso por conocer su respuesta. Porque tengo miedo de perderlos a ustedes también, confesó Ana, y su voz se quebraba de emoción. Mis sueños, mis esperanzas y mis decisiones los han lastimado de alguna manera. Siento que a veces lo que deseo se vuelve un riesgo que no sé si puedo afrontar, las secuencias de emociones entre la multitud se estaban desbordando ahora. Había lágrimas, miradas llenas de comprensión y corazones latiendo al unísono en una sinfonía de desenfreno. ¿Podrían encontrar la fortaleza para arriesgarse y seguir el camino del amor, aunque le haya costado tanto tiempo? ¿Y si se lo dijeras a él? Al hombre que perdiste, dijo la abuela Rosa, mirando a Ana con una chispa de determinación. Quizás no sea demasiado tarde. Alejandro sintió que su madre comenzaba a levantarse, como si una nueva fuerza comenzara a brotar de su interior. La plaza estaba en un punto de ebullición y las posibilidades llenaban el aire. Sí, murmuró Ana, con un brillo en sus ojos, como si una puerta se abriera por fin. Quizás sea el momento justo para confrontar la verdad que he mantenido oculta. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, un estruendo resonó en la plaza. Una figura, reconocible y aterradora, apareció al final de la calle, interrumpiendo el momento. Los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa y angustia. No permitiré que esto siga así, exclamó, y al reconocer los rasgos severos que tanto había temido, Ana se congeló. La pregunta quedó flotando en el aire como un eco, ¿lograría finalmente liberar su voz en medio del tumulto y enfrentar a su pasado? ¿O se vería arrastrada de nuevo a la oscuridad por las sombras de aquellos que no deseaban que sus verdades fueran reveladas? El estruendo reverberó en la plaza, resonando en el corazón de todos los presentes. La figura que se acercaba era Carlos, el hermano de Ana, conocido por su temperamento y por ser el guardián estricto de la tradición familiar. Los murmullos se apagaron cuando él comenzó a actuar, su voz firme y acusatoria se alzaba por encima de la preocupación que impregnaba el ambiente. Es que no tienen nada mejor que hacer que revivir viejas historias de desamor, gritó, sus ojos destilando furia. ¿Qué es esto? ¿Un teatro? Ana, deberías avergonzarte. Esto es un escándalo. La reacción de la multitud fue instantánea. Algunos bajaron la mirada, sintiendo la presión de las palabras de Carlos, otros, en cambio, comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando la autoridad que él siempre había ejercido. Ana sintió un nudo en el estómago, el miedo y la ira danzaban en su interior mientras su hermano avanzaba, obstinado. Escúchame, Carlos. Hoy estoy aquí para hablar de mi verdad, contestó Ana, con una voz que comenzó a adquirir fuerza. Ya no tengo miedo de mi pasado. Este pueblo necesita entender que los corazones no pueden ser encerrados. Carlos se detuvo, sorprendido por la firmeza de su hermana. Era como si de repente, la mujer que había sido relegada a la sombra despertara, empoderada por todo lo que había guardado y callado. La abuela Rosa sonrió sutilmente, viéndose reflejada en la esperanza que resurgía en Ana. ¿Y qué esperas lograr con eso, Ana? Solo causarás más dolor.
Te han perdonado por lo que hiciste, pero estás a punto de abrir una herida que creímos cerrada, respondió Carlos, su voz, aunque dura, llevaba una nota de preocupación. Dolor. ¿Qué es el dolor, sino un recordatorio de que estamos vivos? Mis elecciones han sido mis cadenas, y este silencio ha afectado a toda nuestra familia, Ana dijo, sintiendo que cada palabra liberaba un peso de sus hombros. Si no enfrento esto ahora, jamás tendré la paz que tanto anhelo. Los murmullos se renovaron en la plaza, el apoyo de algunos pobladores se manifestaba en gestos de asombro y aprobación, otros, sin embargo, permanecían nerviosos, temerosos de lo que pudiera significar esta revelación. Alejandro miraba a su madre, admirando su valentía mientras su corazón palpitaba fuertemente. Es verdad que he cometido errores, continuó Ana. Pero todos merecemos la oportunidad de enmendar el pasado, de vivir nuestras verdades sin temor. No dejaré que las sombras de ayer gobiernen mi vida. Al pronunciar esas palabras, sintió una corriente de energía recorrerla, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Podía ver a la abuela Rosa sintiendo, el respeto por su valentía reflejándose en sus ojos. Carlos, aunque todavía con facciones rígidas, empezó a vacilar. Pero, ¿y el que no está? El hombre que elegiste dejar atrás. ¿Y si no te acepta después de tanto tiempo? Ana tragó saliva, a punto de decir algo que cambiaría todo. La multitud estaba atrapada entre la expectante emoción y el miedo a que el pasado pudiera desmoronarse. No importa si me acepta o no. Lo que quiero es cerrar ese ciclo. Quiero saber, enfrentar esa parte de mi vida que he ocultado. Ella terminó su declaración con una resolución firme en su pecho, así como con el temor de enfrentar lo desconocido. La plaza contuvo el aliento. Quizás sea el momento de revelar que hay más de una historia entrelazada en este lugar, dijo Ana, sus ojos brillando con lágrimas que colisionaban con su nueva fortaleza. Es hora de abrir el viejo baúl de recuerdos. Pero antes de que pudiera continuar, el aire comenzó a espesar, la figura de Carlos se echó hacia adelante como un pesado presagio. Ana, detente. Te estás dirigiendo a una tormenta que no podrás controlar. Los gritos de su hermano resonaron mientras el eco de su advertencia se volvía cada vez más presente. La plaza, en silencio expectante, esperaba ver cómo esa historia tan esperada llegaría a un desenlace. ¿Sería Ana capaz de enfrentar el pasado que había tratado de escapar? La incertidumbre reinaba, y todos sabían que el siguiente paso hacia la revelación podría costarle más de lo que nunca imaginó. La tensión era palpable, pero también lo eran las esperanzas de un futuro abierto a nuevas posibilidades. En ese instante, un fuerte estallido partió el aire, como si fuera el eco de una verdad longamente reprimida. Ana sabía que todos la miraban, aguardando su siguiente movimiento. «Puedo arriesgarme una vez más», murmuró Ana, mientras su mente giraba hacia el antiguo roble. La voz del hombre que alguna vez amó resonó en su corazón, pidiéndole que lo buscara. Y así, respiró hondo y, con la determinación renacida llenando su pecho, comenzó a avanzar hacia el lugar que había marcado su historia. Ana dio un paso adelante, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. La plaza parecía haberse detenido en el tiempo, cada rostro reflejaba la expectación de lo que estaba por venir. El antiguo roble, testigo de su pasado, la llamó como un faro en la tormenta, y en su esplendor desgastado, aguardaba los secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se aproximó al árbol. Sus raíces se extendían como brazos esperando acogiendo historias de amores, desamores y promesas olvidadas. Cada paso era un recordatorio de las decisiones que había tomado, de la vida que había perdido y de los sueños que una vez brotaron con la luz del día. «Esto no es solo sobre mí», murmuró Ana, sintiendo el aliento cálido de la multitud a su espalda. «Es sobre lo que hemos sido y lo que hemos dejado de ser. Debemos reconocer a aquellos que han caminado con nosotros, incluso si ya no están. De alguna manera, todos somos parte de este relato». Carlos, aún tenso, no podía apartar su mirada de su hermana. «No sé si estás lista para enfrentar lo que hay ahí», dijo, su voz modelada por la preocupación. Pero Ana no podía girar atrás. Los ecos de su pasado eran ahora parte de su futuro, y no podía seguir ignorándolos.
Y si estoy lista para recordar, respondió Ana, su voz resonando con una nueva lucidez. Me he atormentado, llevándome en una prisión que no solo me afecta a mí. Necesito que la verdad salga a la luz. Con firmeza, se enderezó frente a Carlos y la multitud. Lo que pasó bajo este roble cambió mi vida para siempre. Y hoy, con cada palabra que pronunciaré, liberaré no solo a mí misma, sino a aquellos que también llevan la carga del silencio. Y entre ellos, a él de pronto, el viento pareció intensificarse, como si el propio entorno respondiera a sus palabras. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recuerdos de risas, lágrimas y promesas perdidas invadieron su mente. El amor que había dejado atrás ahora se agolpaba en sus venas, buscando salir, buscando un desenlace. Te hablo a ti, Andrés, dejó caer su voz suavemente, y al pronunciar ese nombre, un nuevo murmullo recorrió la plaza. Algunos miraron inquietos, otros parecían fascinados. Su audacia había encendido un fuego que nadie podía ignorar. Dejé casi todo por ti, y no quiero que ese sacrificio se convierta solo en un eco. Juntos, formamos un futuro que nunca comenzó. Quiero que sepas que fui fuerte. Fui valiente. Tanto que llegué a enamorarme de mi propia libertad. Las lágrimas comenzaron a surcar su rostro mientras hablaba. Cada palabra una declaración de liberación. Carlos, lejos de su furia inicial, parecía estar comprendiendo la profundidad de la lucha de su hermana. La abuela Rosa asintió, un apretón de manos con esperanza entre la multitud. Hoy no hablo de resentimiento, sino de amor, siguió Ana, su voz cargada de emoción. Hoy deseo que permitas que nuestros corazones conversen nuevamente. Quiero escuchar tu voz y entender lo que decidiste. Un susurro resonó entre los espectadores, ¿y si él no viene? La angustia era palpable en el aire. El resto de la plaza, confundida, miraba a Ana como si fuera una heroína desafiante a las fuerzas del destino. El tiempo se detuvo. Ana contuvo el aliento, un mar de inseguridades y preguntas surgieron a su mente como olas brutales. ¿Y si Andrés había forjado una nueva vida sin ella? ¿Y si el amor que alguna vez compartieron se había evaporado en el aire, pero el eco de su propio grito resonó en su mente? No importa lo que pase, hoy me elijo a mí misma. Con eso, dio un paso más cerca del árbol, y un ligero temblor recorrió sus manos. En el fondo de su ser, había una decisión que la llenaba de vida, abrir su corazón sin importar el resultado. En ese momento de vulnerabilidad, el viento trajo consigo un aroma familiar, profundo e inolvidable. Era el pasado llegando, como la brisa cálida de un verano lejano. Las hojas del roble danzaron como si el tiempo mismo se hubiera quebrantado, arrastrando la historia hacia un desenlace que todos esperaban, y justo en el instante en que Ana sintió que el amor podría tener otra oportunidad, una sombra familiar emergió entre las copas de los árboles. Ana sintió como el corazón le latía con fuerza mientras aquella figura se acercaba. La sombra tomó forma y, en un instante, se iluminó con el sol que atravesaba las hojas. Era él, Andrés. Su rostro era el mismo que había recordado, pero su mirada había cambiado, como si la vida y el tiempo hubieran dejado marcas en su ser. La multitud contuvo la respiración. Algunos se acercaron, expectantes, otros se refugiaron en sus murmullos nerviosos. Carlos, que había estado al lado de Ana, observaba cada movimiento con una mezcla de protección y nerviosismo, como si fuera su héroe, pero también su baluarte. «Estás a tiempo, Ana», le susurró, «no lo olvides». Pero Ana solo podía concentrarse en Andrés. Cada paso que daba hacia ella era como un eco de promesas. Ana pronunció su nombre y, tan pronto como lo hizo, fue como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Era solo él, ella y el anciano roble que los había visto crecer. «¿Por qué has venido?», logró preguntar Ana, su voz un susurro entre el nerviosismo y la esperanza. No había reproches, no había recriminaciones, solo la inquietud de comprender qué había sucedido en esos años de ausencia. Andrés cerró la distancia, dejando que el aire que los rodeaba se sentara en el silencio de sus miradas. «Vine porque nunca dejé de pensar en ti», respondió él, su timbre lleno de arrepentimiento. «No hay un día que no desee haber tomado decisiones diferentes. Las cosas se complicaron, me asusté». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Ana.
¿Cómo podía haber vivido en un laberinto de recuerdos y preguntas cuando él había integrado otro esquema de vida? Te busqué, Andrés. Intenté encontrar respuestas y enfrentar el dolor. Las palabras escapaban de su pecho, trayendo consigo todo el peso de lo que había sentido. Me sentí perdida, sola. Nunca supe de ti. Andrés bajó la vista, incapaz de sostenerla. La multitud parecía estar en un hondo silencio. De repente, las palabras que Ana había acumulado durante años estaban fluyendo, liberándose de una forma que había sido esperada pero también temida. Quiero saber qué pasó, qué decidiste, insistió, su voz ahora firme, cargada de la valentía que había cultivado en su angustia. El pasado no se borra, ni la ausencia, pero quiero entenderlo, por favor. La sinceridad en su tono golpeó a Andrés como un rayo. Levantó la mirada de nuevo, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Yo, me fui porque no sabía cómo enfrentar mis miedos. Nunca supe cómo decirte que estaba asustado de ser padre. La idea me llenaba de pánico. Ana sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Cada confesión de Andrés era un golpe a su pecho, haciéndola reflexionar sobre el amor que aún habita entre los fragmentos de la pérdida. ¿Te das cuenta de que al irte, decidiste por nosotros dos?, dijo, sintiéndose tanto una víctima como una mujer que había tenido la fortaleza de seguir. Me doy cuenta ahora, confesó él, de inmediato, la culpa pesada en su voz. Me perdí a mí mismo y a nuestro futuro, y no hay disculpa que pueda enmendarlo. Pero quiero intentarlo, Ana. Quiero saber si aún hay espacio para nosotros tras todas estas tormentas. La multitud parecía contener la respiración, esperando la respuesta de Ana. Pero ella se sintió abrumada por la tormenta de emociones que se fracturaba en su interior. El amor que había guardado durante años, las decepciones sentidas, todo había llegado a un punto crítico. ¿Era sabio abrir de nuevo las puertas de su corazón? Y si no estás solo en esto, murmuró Ana, sus palabras delicadas pero firmes. ¿Y si la vida nos ha llevado por caminos que ahora nos vuelven a cruzar? Pero debo pedirte algo, ¿cómo podrías y dejarías todo atrás para enfrentar lo que perdimos? Andrés se quedó en silencio, como si las palabras de Ana fueran la clave a una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Pero Ana sabía que su viaje hacia el amor verdadero y la redención no podía ser solo de un solo lado. Ella sintió que el viento cambiaba, trayendo una nueva capa de esperanza, pero también la pesada carga de la duda. Los ojos de la multitud la observaban, esperando la decisión de la mujer que había decidido enfrentarse a su pasado. En ese tenso instante, una niebla comenzó a descender en la plaza, y un temblor de inquietud llenó el aire. Ana miró a Andrés, esperando respuestas, pero lo que los rodeaba pronto podría cambiarlo todo. El sonido de pasos avanzados se escuchó en la distancia, llevándose consigo la certeza de lo que vendría. ¿Estaba preparada para dejar que Andrés entrara de nuevo en su vida? ¿O había nuevas verdades acechando en la penumbra que debían ser reveladas antes de que eso pudiera suceder? La angustia se tornó en agonía ante el inminente desenlace. La plaza parecía vibrar con la tensión acumulada. Las miradas de la multitud se movían inquietas, algunas llenas de expectación, otras cargadas de incertidumbre. Ana respiró hondo y sintió la necesidad de tomar el control de su propia historia, guiando el hilo de su vida hacia un nuevo desenlace. Debemos ser valientes, dijo alzando la voz para que todos la escucharan. Hemos estado demasiado tiempo atados a los miedos de nuestra familia, a las expectativas que nos han impuesto. Hoy quiero liberarme, no solo a mí, sino a cada uno de nosotros. Este amor, esta conexión que aún siento por Andrés, merece una oportunidad. Pero también tengo que ser responsable y honesta, no solo conmigo, sino con todos. Andrés la miró, sus ojos brillando de esperanza. Quiero que sepamos, juntos, cómo enfrentar esta realidad que nos han dejado, respondió, su voz temblando un poco. No quiero que se repita lo que nos separó. Estoy aquí para ser mejor, para construir lo que nunca debimos perder. Ana, sintiendo que cada palabra se convertía en un nuevo eslabón que unía sus destinos, dio un paso más hacia él. Pero debemos reconocer lo que hemos vivido. Andrés, el dolor estará presente. Hay que abrazarlo y aprender de él.
Estoy lista para enfrentar lo que vino antes y quiero que tú también lo estés. La pregunta es, ¿quieres dar este paso conmigo? La multitud terminó envolviendo a su alrededor, murmullos de apoyo, dudas y esperanzas. Carlos, aún con su rostro contrariado, sintió como la valentía de su hermana comenzaba a abrir su corazón, y por primera vez lo miró con respeto. Son valientes, ambos, dijo Carlos, aunque su voz temblaba un poco. Pero deben estar listos para la verdad que los rodea. La vida no es fácil, y lidiar con nuestras emociones y pasados siempre tiene un precio. No puedo protegerte de lo que hay fuera, pero puedo aceptar tu decisión. Las palabras de Carlos resonaron en el aire, y Ana se giró hacia él. Gracias, hermano. El amor no debería ser un escándalo, deberíamos estar unidos, en este pueblo que también nos ha visto crecer. Al citar esas palabras, se sintió más cercana al cambio que ya estaba surgiendo en sus corazones. Entonces, ¿qué haremos? Necesitamos tomar una decisión que no solo nos defina a nosotros, sino también a este pueblo, propuso Andrés. La abuela Rosa, siempre presente, avanzó lentamente. Tal vez sea el momento de un nuevo comienzo para ustedes, un renacer que no solo conecte su amor, sino que también muestre a todos que pueden amar sin miedo. Aquí, bajo el ábrego de este roble, su historia puede ser un faro de esperanza. Entre murmullos de aprobación, el sabio entorno del pueblo aplaudió el principio de lo que podría ser un nuevo y hermoso final. Ana y Andrés se miraron a los ojos, comprendiendo que sería su deber compartir la verdad. Así que, en lugar de enfrentar el juicio, enfrentemos nuestras historias, juntas, y aprendamos a ser mejores juntos, concluyó Ana. En ese momento, una luz nueva brilló en sus corazones. Poco a poco, se acercaron a la gente del pueblo, dispuestos a compartir sus emociones, sus errores, aquello que había marcado su vida y que todos, desde su rincón, habían guardado. Comprendieron que el camino hacia la verdad no era solamente un viaje individual sino colectivo. La plaza se llenó de un aire renovado. Los murmullos se convirtieron en risas mientras Ana y Andrés eran rodeados por la comunidad, y un nuevo amanecer empezó a dibujarse en el horizonte. La vida continuaría, pero con un sentido diferente, el amor común que tenía que desempeñar un papel crucial en el camino del pueblo. Al final de esa tarde, bajo la sombra de su querido roble, Ana y Andrés sintieron que cada cicatriz que habían acumulado abría paso para abrazar un futuro que aún podría ser espléndido. En ese momento, no había vergüenza ni miedo, solo amor, el amor que había roto barreras, que había atravesado el tiempo y que, por fin, se sentía libre. Finalmente, la abuela Rosa miró a la juventud y sonrió. Recuerden, el amor verdadero nunca se pierde, siempre vuelve a renacer, y así, de pie, Ana y Andrés supieron que el camino hacia el amor sería largo y a menudo difícil, pero juntos, con el apoyo de su pueblo, no había nada que no pudieran vencer. Necesitas suscribirte ahora para estar al tanto de historias que inspiran el corazón y muestran la fuerza del amor. Dale un like ahora y ayuda a que más personas entiendan la verdadera libertad en el amor. Comenta tus reacciones sobre este desenlace, es importante para todos nosotros saber tu voz. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.